Vamos a desarrollar la silueta brasier balconet con cotilla. ¿Qué es la cotilla? Es toda esta base que podemos ver compuesta de centro y de lateral con una espalda más amplia. Vamos a desarrollarle esta prenda, este tipo de espalda. Vamos a partir de algo, de un concepto un poco más complejo para que ustedes después desarrollen interpretaciones más sencillas. ¿Qué debemos tener? Importantísimo, súper bien unida la copa de corte horizontal. Como pueden ver, pieza inferior con su respectivo piquete que nos indica el frente, la parte recta de la superior, ¿listo? Margen de costura a 5 milímetros y comenzamos a darle unas especificaciones. ¿Qué vamos a hacer? Hacer un traspaso, una transformación de corte del horizontal que tenemos original a un corte vertical. Para esto debemos darle varios puntos con ciertas medidas. Del centro frente al punto P vamos a darle por unión 8.5, ¿listo? Aquí en la base le vamos a marcar 7 centímetros y por la parte del escote vamos a marcarle 7.5 centímetros, ¿listo? Después de esto hagámosle una línea vertical. Para comenzar vamos a darle el corte, ¿listo? Por las medidas indicadas. ¿Y qué debemos hacer? Debemos quitarle este volumen. Miren que inmediatamente ya tenemos una transformación, ¿listo? Aquí de nuestras piezas, pero fíjense que quedan con volumen, con cierto volumen. ¿Qué vamos a hacer? Por la parte del volumen, que es el punto P, vamos a abrir la unión que le hemos hecho. Esta abertura nos debe dejar completamente lisa y plana la pieza del centro, ¿listo? Que es la más corta, por ser esta más cercana al punto P. La parte del costado vamos a abrirle exactamente la misma medida. Verificamos, ¿sí? Que son 3 centímetros. Les puede dar entre 3 y 3.5 centímetros. Vamos a abrirle el mismo espacio a este lado. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Fíjense que ella sigue teniendo como un volumen a este lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sostengo mi pieza y por la parte de la unión voy a darle como esta pincita para lograr que la pieza quede totalmente plana. ¿Qué voy a hacer? Comenzar a transformar mi pieza, ¿listo? Haciendo una escuadra. ¿Por qué? Porque sobre la escuadra, recuerden que si el patrón va con encaje, necesariamente debe ser totalmente recto. Voy a ubicar, primero que todo, el escote de mi pieza centro y voy a calcar con una línea punteada todo el recorrido de mi copa. De esta manera. Vamos a ir acomodando las curvas, cálquenla, acomodan y verifiquemos cómo va quedando nuestra copa. De igual manera, hagamos lo mismo con la pieza del costado. Calquemos la sisa, calquemos este espacio, va a quedar con una punta que ya se la vamos a arreglar cuando estemos verificando las curvas y calquemos la parte de la unión. Listo. Vamos a hacer este recorrido con nuestra línea punteada, según nos vaya quedando las piezas. Entonces fíjense que vamos logrando la transformación. ¿Qué voy a hacer? Hay unos parámetros establecidos de medidas que debemos tener muy en cuenta. En la talla 34, en copa B, que es la talla estándar que estamos utilizando, el escote debe medir 17.5 centímetros. Y la altura, la profundidad, ¿sí? Altura, se le dice técnicamente, debe tener 17 centímetros. Estas dos medidas son importantísimas, verificarlas para poder lograr una buena copa, que forme muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Revisemos cuánto tiene mi copa central. Aquí me dice que tiene 7.5, ¿listo? Entonces, marco acá. Y tengo en cuenta que de aquí a acá me está dando 7.5 porque esa es la distancia donde le hicimos el corte. La copa costado, ¿cuánto tiene? Tiene 8.5 centímetros.
Entonces, fíjense que aquí les estoy indicando cuál es el recorrido y qué vamos a comenzar a hacer. Adaptar estas dos medidas al escote que estamos buscando, ¿sí? Que tenga nuestra prenda, nuestra copa. Listo, entonces 7.5 y 8.5 vamos a ver cuánto nos suma y a esta medida vamos a aumentarle. Generalmente a la copa costado siempre es a la que se le aumenta. Dejemos 7.5 acá y a la copa costado es a la que se le aumenta. Entonces cuadrémosle el 17.5 completo en la parte del escote. En este caso la suma es 16 centímetros, eso significa que debemos darle a nuestra copa costado 1.5 de más. Listo, entonces aquí le voy a aumentar y comenzamos a hacer la corrección de la curva. ¿Listo? Lo vamos a hacer de esta manera. Fíjense que aquí está ubicado el punto P, ¿sí? Pero hay que disimular esta curva tan pronunciada. Entonces vamos a hacerle este tipo de curvas, a quitarle un poquito y a redondearla hasta donde me está tomando la forma. Fíjense cómo hay que dar la curva. ¿Listo? De esta misma manera vamos a quitarle este exceso de curva a este lado, ¿sí? Nuestra copa. Entonces vamos a hacerla de la siguiente manera. Tomamos y bajamos. Esto después lo corregimos con el curvígrafo. Pero fíjense que hasta el final le voy a marcar de esta manera. Aquí vamos a tener en cuenta que la altura de la copa, de una vez antes de hacer ninguna otra corrección, vamos a revisar que nuestra altura sean de 17 centímetros. ¿Qué hago? Le hago la secuencia, ¿sí? Con 1 metro, preferiblemente con la cinta métrica así, de esta manera, que sea parada para que la puedan medir, o con la regla mágica como lo estoy desarrollando. Marco donde me dan los 17 y efectivamente en este punto me da 17. De igual manera voy a medir mi pieza del costado, cuánto me va a dar, y esta debe darnos mucho más recorrido. ¿Listo? Me da 18.5 centímetros, entonces ¿qué voy a hacer? Marco 17, pero ojo, para que no se nos altere el punto P, que sería la unión, la profundidad en sí de la copa, ¿qué voy a hacer? Este 1.5 que me está sobrando, ¿listo? Porque me dio 18.5. Este 1.5 voy a bajarle 0.5 en el escote, simplemente para no alterarle el punto P. Hago esto. Recuerden que hay que hacer línea recta porque ahí le vamos a colocar la pieza de encaje. ¿Listo? Y aquí, pues, le voy a subir 1 centímetro. Entonces, vuelvo a verificar mi espacio, que me den los 17 exactos para no tener problema cuando vaya a ensamblar. Efectivamente, en este punto me dan los 17. Busco el curvígrafo. ¿Listo? Recuerda que aquí salía como una puntica. Vamos desde la sisa, desde este ángulo, vamos a quitarle, ¿sí?, este exceso de material que tiene aquí y corregimos con el curvígrafo, con el sisómetro, con la curva que ustedes prefieran. Voy a reteñir la copa para que podamos observar bien dónde es que es el nacimiento de esta. Entonces, retraso, aquí había una que era en contra, entonces cóncavo, convexo, vamos dándole la curva que nos quede muy pareja y hacemos la respectiva unión. Entonces fíjense por dónde nos queda nuestra nueva copa. Después de verificar, de hacer las respectivas marcaciones de encaje, esta sería mi copa costado y ahora vámonos con la del frente. ¿Listo? Hacerle la secuencia, que nos quede una curva bien interesante en esta parte, con el sisómetro, con el curvígrafo, con la herramienta que ustedes consideren mejor. Listo. Paso a seguir, hay que darle la costura, hay que darle el 0.5 de costura. Ojo con el piquete, no lo perdamos. Voy a hacer la curva de la base frente.
y empato de esta manera. La recta de mi escote la trazo y aquí ya tenemos la transformación de nuestra copa horizontal, ¿listo?, a la copa balconera. ¿Qué vamos a añadirle? Punto 5, punto 5 y vamos a hacer la respectiva unión con el margen de costura que le vamos a dar. Una vez que le hemos aumentado el punto 5, ¿sí?, que quede muy parejo por la parte de la unión, que es donde hicimos el corte, vamos a calcar nuestras piezas para hacer la respectiva unión. ¿Listo? Entonces fíjense, lo único que estoy haciendo es calcar las piezas. Vamos a identificarla. Esta es mi copa costado. Recuerden que si es encaje no lleva hilo tela, pero respetemos mucho esta partecita de la mora. Copa costado que va a ir por 2 en encaje y que es talla 34 en copa B. Listo. Vamos a decirle, esta es la unión, esta es la base y esta sigue siendo la sisa. Perfecto. De igual manera, con la copa central, marquemos el piquete hacia afuera, marquemos esta parte del escote y comencemos también a marcar. Entonces, esta sería la unión y esta sería la base de la prenda. Es mi copa centro, que va por 2 en encaje y es talla 34 en copa B. Vamos a cortarla para unirla. Después que unamos, vamos a cargar hacia la copa del costado, ¿listo? Saquemos bien el margen de costura y verifiquemos que no nos hayan quedado protuberancias en la parte de la profundidad. Si se quiere que voltee bien, le hacemos unos cortes internos a toda la parte de la curva para que esta se deje voltear de mejor manera y nos quede una curva constante y pareja. Fíjense en el resultado ya cuando unimos nuestra copa. ¿Listo? Del corte horizontal ya tenemos esta con las especificaciones de escote y de altura para poder desarrollar la cotilla del brasier, que es toda esta pieza. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Cuando ustedes tienen una copa con corte como esta, ¿sí?, a la cual le vamos a desarrollar la cotilla, es el mismo proceso que si tuvieran una copa espuma, de cualquier forma. Entonces, ahora vamos a desarrollar la cotilla. Para desarrollar la cotilla, en este espacio voy a hacer una escuadra, ¿sí?, aquí hacia abajo y un poco más corta de acá. Hay dos medidas importantísimas que vamos a tomar, ¿listo? En este espacio de mi cotilla vamos a marcarle 17 centímetros y en este espacio, ¿listo?, completo, para completar aquí con la base, vamos a marcarle 31 centímetros, ¿listo?, que es la mitad de lo que se estandariza la talla 34 en copa B. ¿Listo? Importantísimo que lo tengamos súper en cuenta, que las medidas anatómicas son unas y las medidas de la prenda son otras, que son las que vamos a aplicar acá. En este caso, nuestro contorno de talla 34 siempre mide en prenda 62 centímetros, que es el doble de esta medida. Entonces, ¿qué hago? Marco
los 31 centímetros, voy a hacerle una indicación pequeña, y en este espacio marco los 17 centímetros. ¿Listo? Vamos a indicarlo de esta manera, 17, y de esta otra manera indicar la mitad de nuestro contorno. Ya vemos unos movimientos que le vamos a desarrollar acá. ¿Cuál es nuestro primer paso? Doblarle en la base al recorrido de mi copa, ¿sí? Ustedes lo hacen súper marcadito, con mucho cuidado. Yo lo voy a doblar de esta manera, 7 milímetros. ¿Por qué? Porque es como la costura que le vamos a dejar para desarrollar nuestro arco. Entonces, fíjense que simplemente estoy midiendo aquí, ¿sí? Como si estuviera escondiendo la costura que ya trae incluida la copa. ¿Listo? Entonces fíjense que al hacer esto, al quitarle este espacio, la copa se ve más hormada, más pequeña, más redonda. ¿Listo? ¿Qué vamos a imaginarnos? Que con mi mano izquierda, ¿sí? Es como si fuera el aro. Recuerden que siempre hay que ubicar más abajo, más caído, la parte del centro, ¿sí? Por simple horma, y la parte de la sisa que suba un poco más. ¿Para qué? Para que nos ayude a hormar de mejor manera en este espacio la prenda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a subir 2 centímetros, voy a hacerle una linicita suave. ¿Para qué? Para ubicar mi copa en ese espacio. ¿Y por qué le dejo esos 2 centímetros? Para que al pasar el elástico en esta parte de la base tenga espacio suficiente para poder tener las piezas bien, que no se salgan, que no vaya a haber sobrante en el elástico. Generalmente los elásticos de base son de 12 milímetros, entonces por eso hay que dejarle este espacio de 2 centímetros. ¿Listo? A partir de esos 2 centímetros, ¿qué voy a hacer ahora sí? Voy a imaginarme, ¿sí? Tengan en cuenta que esté dentro de esta medida de los 17 centímetros. Este espacio aquí, voy a imaginarme que mi mano ya es el aro, ¿listo? ¿Y qué voy a hacer? Fíjense, que quede más abajo, hago una marcación donde está quedando mi centro y vengo y marco el recorrido que me está dando hasta donde da. Entonces fíjense que aquí, con una línea muy suave, ya estoy insinuando que aquí hay un arco, que es donde necesitamos colocar de la mejor manera nuestra copa. Vamos a verificar el recorrido de una vez. ¿Qué hacemos? Fíjense que aquí el centro da en declive. Voy a prolongar ese espacio, ya les digo qué medida, pero de la línea que he punteado, ¿sí? De la primera línea del arco hacia arriba, voy a marcarle 6 milímetros, que es la costura que me va a empatar, la costura de mi cotilla que me va a empatar con la costura de la copa. ¿Listo? Voy a hacer esto, abro, le quito el sobrante, ¿sí? O la costura, y voy a verificar nuevamente borde a borde mi recorrido. Me voy todo el tramo. ¿Listo? Y fíjense que aquí me está dando exacto. Ya con toda la seguridad voy a marcarle de mejor manera la línea y voy a hacer, están volando todos, voy a hacer entonces la corrección de mi arco ya con el curvígrafo. Fíjense por dónde debe quedar. ¿Listo? Es importante que tengamos súper en cuenta estas curvas y también las costuras que le vamos a comenzar a dar a la pieza. Entonces, vamos a analizar la imagen. Aquí lleva un centro y fíjense que el centro tiene como una subida acá. ¿Por qué? Eso se hace para generar mejor horma. ¿Listo? Vamos a darle 1 centímetro, sin incluir la costura, vamos a darle 1 centímetro al centro. Voy a indicarlo de esta manera. ¿Listo? En esta escuadra que nos está dando, voy a entrarle 0.5. ¿Listo? Pero también, si quiero, le puedo subir 0.5. ¿Esto es para qué? Para lograr esta subida que se ve aquí. ¿Y qué pasa? Ya les explico. Al voltear la cotilla, voy a unir primero que todo mi línea. Y aquí les voy a colocar 0.5 y subo 0.5. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Marco en mi espacio de los 2 centímetros, le voy a hacer un corte, más o menos este corte, 0.5.
puede ser a 6.5 centímetros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque van dos piezas. Como lleva mora de ninguna otra manera, si no tuviera un corte, se podría hacer. Aquí voy a indicar que aquí lleva el corte. ¿Y qué voy a hacer? El punto 5 que subí del centro lo voy a unir con los 6.5 y fíjense que ya tengo mi pieza central. ¿Qué pasa? Ay, que está muy inclinado, que se ve como raro ahí esta piecita. ¿Qué pasa? Cuando volteo, fíjense lo que va a hacer cuando ya escuadro, lo que hace todo el contorno de mi brasier. Me va a dar una figura anatómica. Los buenos brasieres son los que al abrir, ellos bajan, ¿sí? No los que quedan hacia arriba o totalmente rectos. ¿Listo? Se pueden hacer bolsas en otros extremos. Nosotros, ¿qué estamos haciendo de una vez? Le estamos haciendo unos cortes con unas pinzas que al voltear, fíjense que va a quedar la cotilla hacia abajo y eso nos va a dar una mejor forma anatómica. ¿Qué más voy a desarrollar? Voy a hacerle el corte de la pieza lateral de la cotilla. Generalmente estos brasieres llevan una varilla en el costado, entonces vamos a darle aquí a la línea de los 17, voy a hacer una escuadra muy suave. ¿Por qué? Porque también le quiero hacer una inclinación. Generalmente esta cotilla la vamos a hacer de 11 centímetros, entonces hagámosla, subamos los 11 centímetros, indiquémoslo de esta manera y subámosle también punto 5. Entonces, punto 5, total 11 centímetros, ¿listo? En este espacio, 11 centímetros. ¿Y qué voy a hacer? Uno el punto 5 con el corte que va en la pieza central, pero aparte de eso quiero darle como otra pinza a este asunto, donde subo los 11 centímetros, voy a correr punto 5. Recuerden que lo que estoy logrando es que de este plano nos quede una prenda que orme perfectamente, ¿listo? Entonces, ¿qué hago? Donde corrí el punto 5, en semicurva voy a unir y donde subí la cotilla, punto 5, donde subo el punto 5, 1 hasta donde tengo ampliado, ¿sí? La ampliación de punto 5. Entonces, fíjense que aquí ya voy retomando mi cotilla, voy a darle la forma del encaje y la forma del encaje tanto en centro como en la pieza lateral. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer esta espalda, que es una espalda de muy buena sujeción, es una espalda casi que recta y tiene una desviación en esta parte, donde generalmente aquí se le coloca tiranta. ¿Para qué? Para garantizar mejor ajuste, ¿listo? Entonces, me voy hasta donde están los 31 centímetros y voy a subir escuadrando. Listo. ¿Qué movimiento voy a hacer? Recuerden cuando le bajamos el centímetro a la espalda del brasier con corte horizontal en la guía, vamos a bajarle ese mismo centímetro en este espacio. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer? Tener en cuenta que el elástico en confección pasa por encima de estas piezas, pero la tela necesitamos doblarla, así que este punto 5 se lo vamos a bajar en la espalda. ¿Listo? Es simplemente que aquí le dejemos punto 5 de costura. ¿Y qué voy a hacer? Voy a unir en semicurva, ¿listo? Desde el centímetro hasta donde estoy prolongando. ¿Qué voy a tener en cuenta aquí? Subo punto 5 y hago un piquete. Ese piquete es ¿para qué? Para doblar la tela, ya les enseño cómo se haría. Y tengamos en cuenta que la abrochadura la vamos a dejar como una abrochadura o gafete regular, que sería de 2.7 también la medida. Vengo hasta acá, voy a entrar aquí 2.5 centímetros, puede ser aquí como en la secuencia de donde vamos a bajar la espalda. ¿Listo? Recuerden que vamos a dibujar esta redondez en la parte de la espalda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense que aquí subo, ¿listo? Todavía no le he dado la altura, pero la altura de la espalda se la voy a mediar en proyección de
el trazo que le había dado a mi cotilla. Entonces podemos decir que está desarrollada toda nuestra cotilla. Voy a marcar las piezas para que nos quede muy claro por dónde va cada una de estas y cuánta costura hay que darle a cada pieza. Y ya comenzamos a hacer el respectivo despiece. Listo. Entonces, semicurva proyectada para toda mi espalda. Semicurva, recuerden que aquí entramos 2.5 centímetros a la altura que ustedes ya decían darle. Y semicurva en esta base. Vamos a imaginarnos que le vamos a asignar una licra nylon a la parte de la espalda. ¿Listo? Entonces vamos a ubicar el hilo tela respecto a la escuadra que le estamos dando. Entonces fíjense que él queda de esta manera, hilo tela licra nylon, y voy a decir que esta es mi espalda, que va por 2 y que va en licra nylon, y que es talla 34B. ¿Listo? Voy a verificar entonces mi cotilla por dónde sale. Aquí ya tenemos incluida la costura, recuerden, del recorrido. ¿Listo? Y aquí en la parte central debemos darle en la altura 0.5. Entonces, ojo, esta es mi base, ya como quedaría para que despiecen. Coloquémosle el nombre, este es el lateral, va por 2, talla 34. ¿Y en qué material? Decidimos colocarlo en encaje. Listo, este es el centro, que va por 2, talla 34, y de igual manera decidimos colocarlo en encaje. Ahora vamos a comenzar a despiezar. ¿Cuántas costuras? ¿Cómo le vamos a dar la costura? Ojo, importantísimo definir que aquí lleva el corte, ¿listo? Que aquí lleva el corte, y en este espacio generalmente se le deja a cada lado 9 milímetros. ¿Por qué? Porque es un espacio para cerrar en plana que es ancho. ¿Por qué? Porque vamos a cargar y le vamos a colocar la sesgada, ¿sí?, que estamos viendo que lleva la pieza original, la prenda original. Lateral 9 milímetros y espalda también le vamos a aumentar 9 milímetros ya en el despiece. Esta es una unión normalita a la cual le vamos a dar tanto al centro como a la cotilla 0.5 de costura, y de igual manera hacia arriba el centro necesitamos adicionarle 0.5 según sea la forma que lleve. Vamos a comenzar a calcar y hacer el respectivo despiece para el ensamblaje de nuestra cotilla. Al tener ya despiezadas todas las piezas que componen nuestra cotilla, entonces nos encontramos con la espalda, con el lateral de la cotilla y con el centro. Listo, voy a armar la mitad del brasier, que es importantísimo que tengamos en cuenta. Esta pieza necesita forro, ¿sí? Puede ser en un powernet, puede ser en una mallina, puede ser en un nylon brisa, que es una tela súper suave. El forro lo vamos a dejar 5 milímetros más escasos en la base. Entonces revisemos. La medida de todas las piecitas es exactamente igual, pero aquí en la base le vamos a dejar esa escasez. ¿Por qué? Porque muchas veces el forro se sale del brasier y eso genera incomodidad en la usuaria, genera piquiña, ¿sí? Muchas veces genera alergia si es una mallina, que es una tela de forro durita. Entonces hay muchas personas que son alérgicas. Es ideal para que después pase el elástico. Entonces vamos a hacer de cuenta que estamos fijando, ¿listo?,
con una plana, que es como se hace esta operación. Voy a darle unos punticos aquí con el pegante, ¿listo? Para simular esa fijada en plana. Todo alrededor se debe fijar en la plana. ¿Listo? Tengo entonces mi cotilla, voy a ensamblar el centro. El centro, ¿cómo se hace? Ustedes pueden ensamblar la mitad del brasier y unen al final este centro y abren con un sesgo nylon, pero generalmente aquí en la parte de arriba siempre se embolsa a punto 5. Entonces vamos a embolsarla. ¿Qué pasa? La volteamos y queda de esta manera. Igual le dejan la escasez, le dan los punticos simulando la máquina plana y comenzamos a unir. ¿Qué vamos a unir? El punto 5 que le estamos dejando en este espacio. ¿Y qué vamos a unir en el lateral? El punto 9 que le estamos dejando, recuerden, para el ancho de las varillas. Cargamos la costura hacia el costado y de igual manera vamos a montar la espalda sobre nuestro lateral. Conservemos el margen de costura y recuerden que en la parte de la base va a quedar sobrante lo que le añadimos a la espalda en esta piecita de acá. Listo, unimos lo más parejo posible y cargamos de igual manera hacia el costado. Listo, fíjense que efectivamente me queda el sobrante. ¿Por qué y para qué es este sobrante? Voy pasando en la máquina, ¿listo? 3 pasos con elástico, la collarín, y voy montando el elástico de esta manera. Cuando llego acá, volteo y sigo confeccionando. Miren. Y sigo confeccionando ¿hasta dónde? Hasta la indicación de mi piquete. Entonces, por eso es que es tan importante que todas las señalizaciones y las marcaciones existan en nuestra prenda. Fíjense que ahí ya tenemos una imagen de cómo nos quedaría nuestra prenda. Ahora es solamente tomar nuestra copa y ensamblarla en el arco. Una cosa sumamente importante, ¿sí?, para destacar es que cuando ya tengo cerrado mi brasier, ¿sí?, ¿qué prueba le vamos a hacer para verificar que sí es la talla que estamos necesitando? Con las medidas anatómicas vamos a determinar que el contorno de la 34, que es de donde va a partir nuestra escala en las siguientes tallas y en las siguientes copas, al tomarlo y elongarlo suavemente, nos debe dar de 72 a 75 centímetros, suavemente, ¿listo? Ahí podemos verificar que las elongaciones y todo el contexto de nuestra prenda esté perfecto. ¿Qué va a pasar con el panty? Exactamente lo mismo. Cuando tengamos el panty vamos a elongar suavemente y nuestra prenda debe llegarnos hasta 96, que es nuestra base, el punto de partida de la talla M en cadera. ¿Listo? Esta es nuestra prenda brasier balconette con cotilla.